a resolver un, vamos a resolver un problema no tan complejo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver por ejemplo, x cuadrado y prima más 2xy igual 3x cuadrado. Ya. Ahí tenemos una ecuación. Primero tienen que identificar si es que esa corresponde a una ecuación lineal o no. ¿Cómo identificas tú que eso corresponde a una ecuación lineal o no a una ecuación lineal? ¿Cómo la identifican? ¿Cómo identifican qué es o no es? Porque esta es la primera derivada y este está libre de exponentes. Con esas dos cosas yo puedo identificar libre de exponentes. O sea, si yo tengo 1 partido por i, eso es i elevado a menos 1. Entonces eso no correspondería a una ecuación lineal. ¿Ya? Esas son las dos características que tienen que cumplir, ¿cierto? Para que podamos decir que es una ecuación lineal. ¿Ya? Luego de eso, luego de que nosotros encontramos la ecuación lineal, hay que procurar escribirla de cierta forma, ¿no? Más un p de x, ¿cierto? Por i, y eso va a ser igual al q de x. Estoy bien como voy, ¿cierto? Ustedes tienen que ir guiándome. Sí, sí, así lo hace, profe. Hasta el momento vamos bien, ¿sí? Ya, muy bien. Luego de eso, podemos nosotros identificar, bueno, primero que todo tendríamos que llegar a la forma que nos piden, ¿cierto? A esta forma. Entonces, para poder llegar a esa forma, tendríamos que dividir por x cuadrado, ¿no? Tendríamos que dividir por x cuadrado procurando que ese x sea distinto de 0, ¿cierto? Entonces, si dividimos por x cuadrado toda la expresión, esto me va a quedar y' más, bueno, este va a quedar, o lo voy a escribir, x cuadrado y' dividido en x cuadrado más 2xy dividido en x cuadrado igual a 3x cuadrado dividido en x cuadrado. Aquí podemos simplificar estos. Eso también lo simplificamos, ¿cierto? Y ese se simplifica con uno de ellos. Entonces esto me quedaría como y' más 2i, pero ese 2i vamos a escribirlo como 2 partido por x por i, pensando en que la idea es, ¿cierto? Escribir, determinar quién es p de x. Y eso va a ser igual a 3. Bien, hasta ese punto, ¿cómo vamos? Bien. Pero, ¿qué pasa si no se me ocurre una forma como de dejarlo más simple? No, pues se te tiene que ocurrir, Valentina. O sea, a lo que me refiero es que tú tienes que utilizar técnicas, por ejemplo, si te apareciera, no sé, 4x y prima menos 2y igual a 5x más 3 y prima. Por ejemplo, algo así. Ahí, por ejemplo, tenemos una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que no podemos dejar sola la y prima. Ah, pero entonces ahí el procedimiento que tendrías que hacer es menos 3y' menos 2y igual 5x. Y aquí lo que tendrías que hacer sería factorizar por y'. Entonces, por ejemplo, ahí tú tienes una técnica, ¿cierto? Y después dividir por 4x menos 3. Entonces, así ya puedes dejar sola la y'. ¿A eso te refieres, Valentina? Sí, o sea, la idea era siempre es dejar la y prima como despejada. Claro, claro. La idea siempre es llegar a esta forma. Ya, Esta es la forma que tú tienes que llegar. ok. ¿Cachai? O sea, tratar de toda la ecuación lineal expresarla de esta forma.
Parece que con nubecitas queda como más bonito, ¿cierto? Ya, pero en realidad da lo mismo. Pero esta es la forma a la que tenemos que llegar. ¿Sí? Sí, profe. Ya, vale. Ya, pues después de que tenemos eso, podemos nosotros identificar quién es PDX. ¿Quién es PDX? Partido en X, ¿cierto? ¿Y quién es QDX? El 3. 3. Ok, ya. Y aquí es donde yo tengo la duda. ¿Con qué metodología siguen utilizando? Ahí nosotros, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, hay una fórmula que si tú multiplicas el i por el factor integrante mu, eso va a ser igual a la integral de q por mu de x. Y esta es la solución general. Pero yo no sé si el profe se los permita escribir así, directo. ¿Cachai? El profe lo que Porque, hace es el mu es igual a Euler elevado al integral de PDT. sí, claro, porque el mu que yo te digo aquí, ese que está aquí, ¿cierto? Ese mu es el factor integrante. ¿Cachai? Ya, vamos a encontrar el factor Así que integrante. no lo hemos pasado de esa forma, profe. ¿Disculpa? No lo hemos pasado de esa forma con un factor integrante. Entonces, aquí necesitamos encontrar el mu, ¿cierto? Y el mu es la exponencial por la integral de p de x de x. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí. Ok. Resolvamos esto entonces. Va a quedar como la integral. P de x, ¿quién era? 2 partido en x de x, ¿cierto? Entonces nosotros podemos sacar el 2 de la integral, que va a quedar la integral de 1 partido por x de x. ¿Sí? ¿Y esa integral cuánto es? Vamos, esa integral es directa. ¿Cuánto Logaritmo es? de x. Logaritmo natural de x más c, ¿sí o no? Entonces, aquí por ejemplo, esto podemos decir que es e elevado al logaritmo natural de x cuadrado por e elevado a c, ¿sí? Y esto queda como x cuadrado por e elevado a c, que sería la constante. ¿Sí o no? O las constantes las agregan al final de todo nomás. ¿Cómo lo hacen? El profe deja las constantes como al final de todo. Entonces aquí no le agrega la constante al tiro, ¿cierto? No. O sea que usa un ejercicio y puso la constante, pero después cuando empieza a multiplicar por la ecuación, se van eliminando y deja una constante al final. Ah, pero entonces aquí igual la coloca entonces. Sí. Entonces sería por e elevado a c y esto nos quedaría como x cuadrante, x cuadrado por e elevado a c. Y así, aquí encontramos el mu. Ya. Ya. Después, ¿qué proceso sigue? ¿Cuál es el proceso que sigue? Multiplica. Por el factor integrante que es mu. Ya, multiplica por todo el factor integrante. Multiplica por mu, ¿cierto? Sí, Entonces aquí nos quedaría e elevado a c por x cuadrado y prima
más e elevado a c por x cuadrado por 2 partido en x por y igual a 3e elevado a c x cuadrado, ¿no? Bien, entonces esto de acá, nosotros podríamos, de hecho, no era necesario haber multiplicado por el elevado a c, ¿por cierto? Lo puedo simplificar, de hecho, ¿no? Y ese, profe, ese se puede escribir como C nomás, ¿cierto? ¿Cómo? El Ese, elevado. ese es una constante. Sí, se puede dejar escrito de esa forma, ¿cierto? Que sí, po, sí, pero de hecho lo que vamos a hacer va a ser factorizar por él para que no moleste. Más, bueno, aquí podemos simplificar, ¿cierto? Y va a quedar 2xy igual a 3 elevado a c x cuadrado. A esto era lo que se refería, pues después se anulan. A eso es lo que se refería Valentina, ¿cierto? Ya. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Esto. Acuérdense cuando resolvíamos las ecuaciones diferenciales separables. ¿Qué lográbamos cuando lográbamos aquí? ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan de qué? De la representación de la derivada de x elevado a 2y y 2x. Esa derivada, ¿no? Esa derivada. A ver, veamos, comprobemos. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado y con respecto a x? ¿Cierto? Debería quedar una derivada implícita. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo, que como no la conocemos la dejamos implícita, ¿cierto? Es lo mismo que tenemos acá, ¿o no? 2xy más x cuadrado y. Sí. Por lo tanto, esto es como factorizar la derivada. No sé si me explico. ¿Sí o no? Díganlo. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ok. Esa es como la derivada de la, ¿cierto? Ya, entonces nos vamos acá. Vamos a tomar este aquí. Y lo vamos a llevar a la próxima página. Ya, entonces aquí nosotros podríamos decir que esa va a ser la derivada de x cuadrado y igual a 3x cuadrado de x, ¿no? Y ahora nosotros podemos integrar. Y dice el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Que si integramos una derivada, entonces es como lo que pasa al logaritmo natural con la exponencial, ¿cierto? Esto me queda x cuadrado y. Y esto va a ser igual a esto, de acá sale el 3. Y la integral del x cuadrado, ¿cuánto es? 1/3 de x cubo, ¿cierto? Y aquí podemos agregar la... ¿Vamos bien? ¿Me siguen o no? Yo sí, por lo menos, profe. ¿Y los y las demás? Sí, profe. Ya. Entonces aquí, bueno, esto se puede simplificar, ¿cierto? Entonces aquí podríamos decir que y va a ser igual al x cubo partido en el x cuadrado más c partido en el x cuadrado, ¿no? Entonces, esto sería lo mismo que decir x más c partido en x cuadrado. Y esta sería nuestra solución
Esa sería nuestra solución general. ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Ya. Thais, Sí, profe. Freddy, Lorena, María Ignacia. Sí, profe. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a recapitular. Cuando tenemos una ecuación lineal, ¿cierto? Tenemos que llevarla a esta forma. Después de que tenemos esta forma, identificamos quién es el P, quién es el Q, ¿cierto? Con el P nosotros podemos encontrar el factor integrante mu. Luego de que tenemos el factor integrante, entonces multiplicamos toda la ecuación por el factor integrante, ¿cierto? Luego de eso separamos las variables, ¿ya? Luego de separar las variables, ¿cierto? Integramos y logramos la solución general. Ya, no son tan complicados los pasos. Después cuando tengan que resolver la ecuación, ahí cuando les pidan la ecuación, la solución general más la solución homogénea, no, la homogénea más la particular, ahí ya, ahí ya va a estar más entretenida la resolución de estas ecuaciones. Profe, no entra en esta prueba. ¿No entra en esta prueba? No, gracias a todo lo que Oye, pero quizás entre en el examen, ¿o no? sí. ¿Ah? Oh, eso no lo sé, profe. Eso no lo habíais pensado. ¿Sí o no? Ya. A ver. Ya, vamos ustedes con una simplecita, ¿ya? Recuerden pasarlo a la forma, pero ya ahí se la entregué como más o menos, les entregué la función como más o menos lista, ¿cierto? Esta no va a salir tan compleja de resolver, así es que vamos, unos 4 minutitos para que la resuelvan, ¿vale? Y la revisamos. Ok, profe. Ya, vamos.
Me tienen que avisar cuando van terminando. ¿Estamos listos ya o no, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. Ya. Vamos a revisar entonces. Ya. ¿A cuál es la forma que debemos llegar? Prima, ¿cierto? Más p de x por y igual a q de x. Pero al parecer ya estamos listos con esa. Tenemos que p de x va a ser igual a 2. Q de x va a ser igual a x, ¿no? Sí. Ya. El factor de integración va a ser e elevado a 2 de x. Entonces, el factor de integración, ¿cuánto nos queda? Mu es igual a e elevado a 2x, ¿sí? Bueno, como es más c, entonces nos queda e elevado a 2x por e elevado a c. Pero al final multiplicamos por ese nomás porque como se simplifica este, como lo vimos acá, se dan cuenta que aquí el factor de integración en la constante se simplificaba. Entonces, bueno, igual lo vamos a multiplicar por todo nomás. Ya, entonces aquí multiplicamos por e elevado a 2x por e elevado a c. Entonces nos va a quedar e elevado a c por e elevado a 2x por y prima, ¿cierto? Bueno, por d y en dx más e elevado a c por e elevado a 2x por 2y, y eso es igual a e elevado a c por x por e elevado a 2x.
Entonces, como vimos, ya podemos simplificar esas que están acá, ¿cierto? Entonces, aquí nos quedaría e elevado a 2x por dn de x más 2 e elevado a 2x por y, ¿cierto? Y eso va a ser igual a x por e elevado a 2x. Esto es la derivada de quién. A ver, factoricen esa derivada. Es como, por así decirlo, ¿ya? Va a ser la derivada con respecto a x de quién. De e elevado a x Por y, ¿cierto? Eso va a ser igual a x por e elevado a 2x. Entonces, ahora como esto podremos llevarlo a una página nueva, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí podemos separar las variables. Se nos va a quedar la derivada de e elevado a 2x por y igual a x por e elevado a 2x de x, ¿cierto? Ahora podemos integrar. Entonces la integral de esta derivada nos va a quedar lo que está dentro, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar la integral de x por e elevado a 2x de x. O sea, como que se anulan, por así decirlo, de alguna forma. Ya. Integral por partes, me imagino que hicieron, ¿o no? ¿Cuánto queda esa integral? ¿Cuánto queda esa integral? Teorema de la vaca. ¿Se acuerdan de este teorema, no? una vaca sin cola vestida de Sí, pues esa es la que tienen que hacer. Ya, ¿quién es U y quién es de B? Dejemos a U como X, entonces de U será de X. Y de B como E elevado a 2X. Y este va a ser un medio por E elevado a 2X, ¿cierto? Sí. ¿Estoy bien o no? ¿Estoy bien ahí o no? ¿Cómo sería la integral de E elevado a 2X? La misma, pero tendríamos que hacer el cambio de variable, ¿cierto? Ya, esa les queda de tarea a ustedes para comprobarlo. Estas ya deberían salir así rápidamente, ¿eh? Esto es x por e elevado a 2x, va a ser igual a u, que sería x por e elevado a 2x menos la integral de un medio por e elevado a 2x de x. Y eso va a ser lo mismo que x por e elevado a 2x menos un medio por la integral de e elevado a 2x de x. Pero ya vimos que esa integral es menos un medio por, esto es un medio por e elevado a 2x. Y al final el más c. Entonces eso es lo mismo que decir x por e elevado a 2x menos un cuarto por e elevado a 2x. ¿Estoy bien o no? Ya. Gracias por el apoyo. Sí, profe. Ya, vale. Más c. Entonces esto quedaría como x por e elevado a 2x menos un cuarto por e elevado a 2x más c. Simplificamos por e elevado a 2x, ya que eso nunca va a ser 0. Entonces va a quedar y por igual a x menos un cuarto más c partido por e elevado a menos 2x.
Y si esto lo arreglamos, entonces me va a quedar y igual a x más c por e elevado a menos 2x. Profe, me queda una duda. ¿Cuál? Al comienzo de la integración por partes, puso igual x por, al inicio, e elevado a 2x. ¿Sí? Y ahí había ¿Esa? que poner, la v sola, pues no la v. Es Era que un... esto es lo que tenemos. Tenemos la u y tenemos el db. Por eso colocamos el u ahí y colocamos el db acá. Sí, me refiero después del signo igual. Que Después ahí de acá, pide... Sí, pues, ahí está pidiendo u que se ponga la u y la y v. b. Entonces Y la aquí v iría un es medio. medio de elevado a x. Muchas gracias por la observación. Un medio, entonces esto sería un medio. Entonces esto sería x partido en 2. ¿Eso es cierto? Ahí, Ahí sí, profe. ya. Entonces aquí tendríamos esa sería la ecuación general. ¿Estamos bien o no, chiquillos? ¿Sí o no? Ya. Sí, profe. Sí, profe. Ya, bueno, si no quieren responder, no importa. Más 1 igual a x más y. Ya. 5 minutitos para esa y lo resolvemos. Ya, ¿vale? Todo a trabajar. Ya, profe.
Chiquillos, ¿la lograron o todavía no? Yo, profe, más o menos, si la pudiera hacer usted ahora. Ya, vamos a hacerla. Entonces, aquí, ¿a qué forma tenemos que llegar? Siempre tienen que recordar a la forma que hay que llegar. ¿Cierto? Entonces, aquí, bueno, podríamos primero que todo dividir por x, ¿cierto? Con un x distinto de 0, ¿no? Entonces ahí me quedaría y más 1 partido por x igual a 1 más y partido por x. Entonces y prima, pasamos ese factor hacia acá, lo escribimos como 1 partido por x por y, va a ser igual a 1 menos 1 partido por x. ¿Valentina llegó a eso? No, ¿O eso es lo que le costó? sí, eso es lo que me costó. Ya, siempre tienes que recordar que en esta parte tienes que dejar el i' solo, por tanto todo lo que aparezca al lado del i', dividirlo, y luego de eso amoldar como sea la función para que te quede de esta forma y la i sola, ¿cachai? Que eso fue lo que pasó acá, y Sí, lo sí. presenté de esta forma. Es que se volvió a colocar el uno, o sea, dividí X dividió en X y como que lo eliminé, no puse un 1. Ah, Por ya, eso es lo que me faltó. ya, de acuerdo. Ya, ¿quién sería P de X entonces? Menos Uno 1 partido partido por por X. X. Bueno, el Q, que no ha sido tan relevante hasta esta hora, 1 partido por X, ¿cierto? Ya, 1 menos 1 partido por X. Bien. Aquí le ponemos X igual. Ok. Entonces aquí tenemos que encontrar mu, que sería el factor integrante, que es igual a e elevado a la integral de p de x de x. Eso es lo mismo que decir e elevado a la integral de menos 1 partido por x de x, y eso sería igual a e elevado menos el logaritmo natural de x, ¿sí o no? Más c, y eso si lo arreglamos quedaría como e elevado al logaritmo natural de x elevado a menos 1 más c. Si lo separamos entonces este queda como e elevado al logaritmo natural de x elevado a menos 1 por e elevado a c, ¿cierto? Estos como que se anulan de una u otra forma, entonces me quedaría e por e elevado a c. ¿Ese es el factor mu? ¿Ese es el factor de integración al que llegaron o no? ¿Los que avanzaron? Vale. Luego de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Profe, Dígame. ¿por qué el menos 1? X a la menos 1. Porque te fijas que está... aquí es... El P es menos 1 partido por X, ¿sí? Eso lo sacamos de acá, pensando en que esta forma tiene que ser más P de X, ¿sí? Entonces, como es la integral de menos 1 partido por X, el negativo sale fuera de la integral, y la integral de 1 partido por X es el logaritmo natural de X, y si hay un 1, o sea, un negativo, asumimos que hay un 1, y por propiedad de los logaritmos ese pasa al exponente del argumento. Entonces así queda libre el logaritmo natural con el exponencial para poder aplicar la propiedad. Ah, ya, no la propiedad. Ya. Entonces por eso queda x elevado a menos 1. ¿Ya? Luego de eso, multiplicamos por el factor integrante, que sería en este caso por x elevado a menos 1, o en realidad 1 partido por x. 1 partido por x por e elevado a c, ¿cierto? Entonces aquí quedaría e elevado a c por 1 partido por x por y' menos e elevado a c por 1 partido por x por 1 partido por x por y.
igual a e elevado a c por 1 partido por x menos e elevado a c por 1 partido por x por 1 partido por x. Me van corrigiendo, por favor, si es que he cometido algún error. Dividimos por e elevado a c para que se vayan estas constantes, ¿cierto? Y aquí ordenamos. Esto me quedaría 1 partido por x por y', ¿cierto? Menos 1 partido en x cuadrado por y. Igual a 1 partido por x menos 1 partido por x cuadrado. Ya, hasta ahí han visto, vamos bien, ¿no? Sí, profe. Vale, entonces esto de aquí, ¿qué es? ¿Es la derivada de quién? ¿De quién es la derivada? ¿De quién es la derivada? ¿Les cuesta esa parte, chiquillo, no? A mí por lo menos sí, profe. ¿Cómo identificarlo? Fíjate. Si este aparece con la derivada, entonces es porque quedó implícita. Acuérdate que cuando derivamos x por y, ¿cierto? Queda la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, este factor es 1, por tanto, si me queda y más x por y', entonces inmediatamente el que acompaña al y' va a ser un factor. ¿Cachai o no? Ujú. Y el otro es el hipo, porque me quedo y', la derivada de él. Entonces, 1 partido por x por y. ¿Me cachaste, Valentina? Sí, profe. ¿Segura? Ujú, sí. Ya. Eso es lo que, en eso tienes que fijarte. ¿Sí? Por ejemplo, en el que queda acompañando a la derivada que está implícita, va a ser un factor. Y el otro va a ser el factor el y. Bien. Y eso es igual a 1 partido por x menos 1 partido por x cuadrado. Bien. Entonces, esta parte la llevamos, ¿cierto?, a otra página, porque aquí ya no nos queda espacio. Lo bueno con esto es que este semestre ha sido el que he gastado menos plumón y menos pizarra. Aquí separamos las variables, ¿cierto? 1 partido por x por y. Esto es igual a 1 partido por x menos 1 partido por x cuadrado de x. Y ahora aplicamos la integral. Entonces esto va a quedar 1 partido por x por y igual a la integral de 1 partido por x de x menos la integral de 1 partido en x cuadrado de x. Hasta ese momento vamos bien, ¿no? Sí, profe. 1 partido por x por y, ya. ¿Cuánto es esa derivada? Logaritmo natural de x. Menos, ¿cuánto es esa? Perdón, integral. ¿Cuánto es esa integral? Logaritmo natural de x cuadrado. No. No. 1 partido en cuadrado de x es lo mismo que decir la integral de x elevado a menos 2 de x. Y eso es, acuérdate que en el denominador, menos 2 más 1, x elevado a menos 2 más 1. ¿Sí? Entonces eso va a ser menos x elevado a menos 1, o sea, eso va a ser menos 1 partido por x. Y como va a ser menos 1 partido por x, va a quedar más 1 partido por x. ¿Me siguieron? Sí, profe. Ujú.
¿Sí? Más el valor de C, ¿cierto? Entonces, ahora, como X dijimos en una primera instancia, dijimos que era distinto de 0, ¿no? Sí, ahí está. Dijimos que era distinto de 0. Entonces podemos multiplicar por X, y esto quedaría como Y igual a X por el logaritmo natural de X, más 1 más CX. Bueno, si lo dejamos ordenado, esto va a quedar como X por el logaritmo natural de X, más la constante por X, más 1. Y esta sería la solución general. Si tienes un problema de valor inicial, por ejemplo, te pusieron un problema de valor inicial y te dijeran que, no sé, pues, y de 0 es igual a 5. ¿Cachai? Entonces así tú puedes encontrar el valor de C y luego de encontrarse, que encuentras C, obtienes la solución. ¿Cuál solución? Particular. Bien. Exactamente, tú. Bien. ¿Quisieran que les dejara unos 2 ejercicios de estos para que los Sí. pudieran hacer ustedes? Sí, profe. Ya, a ver. Si me dan un segundito. Aquí vamos a bajar y' más 3x cuadrado más 4y es igual a 0. Resolver. Y este que me gustó. Ya. No se asusten con el dr de teta, porque es lo mismo, es exactamente igual, solamente que ahora cambian las variables, ¿cierto? El r va a ser el rol del y el teta va a ser el rol del x, nada más. ¿Y eso ¿Ya? siguen siendo, Disculpa, Thais. lineales, cierto? Sí, ¿por qué podría ser lineal? Porque aquí tendríamos r' y aquí tendríamos r. ¿Cachai? R', primera derivada, y r está libre de exponentes. Entonces ya tenemos, ahí tenemos este que sería como el PD. La tangente sería como el PD. A ver, ¿cómo podría arreglar este? Este quedaría como de r en de teta menos r por la tangente de teta. ¿Cierto? Pero lo vamos a escribir al revés. La tangente de teta por r. Y eso va a ser igual a la secante de teta. Entonces, aquí tenemos el r, en este caso, el p de teta sería igual a menos la tangente de teta, y el q de teta sería igual a la secante. Y después se van por ahí, ¿cachai? Tú debieses llegar a que r es igual a teta por la secante de teta más c por la secante de teta. ¿Sí? Y a este de acá debiese llegar a igual a menos x cuadrado medios más c partido en x a la cuarta. Eso. Ahí están las respuestas. Para que lleguen a eso, ¿vale? Vale, profe, gracias. No sé si, bueno,